En su intento por dar una orden a todas las formas de vida que alguna vez habitaron y que actualmente habitan el planeta, el ser humano ha hecho un esfuerzo por constituir una especie de clasificación en la que cada forma de vida, incluyéndonos a nosotros mismos, está integrada. Hablamos de la clasificación taxonómica. Dentro de la clasificación para el humano, pertenecemos al reino animal, al filum de los cordados, a la clase de mamíferos, orden primates, a la familia de homínidos, al género Homo y a la especie, la cual nos representa a todos los humanos actuales, Homo sapiens. Entonces, si nos encontramos dentro del orden de los primates, ¿cómo pasamos de esto a esto? A su vez, el orden primate se divide en distintos subórdenes, como son los prosimios y antropoides. No es hasta hace aproximadamente unos 24 millones de años que un grupo de estos primates antropoides se transforma en la superfamilia hominoidea. A grandes rasgos, los homínidos son un grupo de grandes simios que se caracterizaron por la ausencia de la cola y por adquirir algunas diferencias en el aparato masticatorio, como por ejemplo las coronas y cúspides bajas, crestas menos filosas y las cuencas más amplias, asociadas a una dieta herbívora y frugívora. Además de que desarrollaron un alargamiento de las falanges de manos y pies que les permitió tener la motricidad suficiente para vagar o forrajear sin la necesidad de desarrollar por completo su vida en los árboles. A ello se asocia su característica más importante. Nos referimos a la cualidad de ser bípedos o caminar sobre dos patas, e incluso desarrollaron una tendencia hacia la cerebralización, es decir, al agrandamiento del cerebro, lo que los llevó, además, a desarrollar una vida social más compleja en comparación a otros primates. Aunque es difícil estimar una fecha exacta, se especula que hace unos 8 millones de años los gorilas se separaron del linaje común entre chimpancés y humanos, y hace aproximadamente unos 6 millones de años el linaje de chimpancés y humanos se separó. De esto surge que en 2005, tras secuenciar el genoma del chimpancé y compararlo con el genoma humano, un grupo de científicos publicó en la revista Natural que nuestros genomas se diferencian solo un 1,2%. Producto de esta separación entre chimpancés y humanos, podemos establecer como tal el inicio de nuestro linaje evolutivo, el de los homininos. Y aunque se ha encontrado evidencia paleontológica de diversas posibles especies de homininos surgidas en etapas tempranas de nuestro proceso evolutivo, aún no se cuenta con la suficiente evidencia que nos pueda brindar más información sobre sus papeles en la evolución. Como es el caso del Sahelanthropus cadensis, que vivió hace 6 o 7 millones de años de antigüedad, en lo que ahora es Chad, y del cual se encontró un cráneo que, aunque presentaba rasgos muy parecidos a los de los chimpancés, se diferenciaba de estos porque sus colmillos eran más reducidos y presentaba un rostro menos prognato, es decir, alargado. Y Ororhyntugenensis, quien mostraba algunas variaciones anatómicas en húmeros, fémures y pelvis, que sugieren que habría empezado a andar más erguido. No obstante, con el paso del tiempo surgen cada vez nuevas evidencias fósiles de posibles ancestros que parecen derrumbar todo lo que ya sabemos sobre nuestra historia. Y es que la evolución no es un proceso lineal como mayormente se cree. El proceso evolutivo genera diversidad mediante grandes radiaciones adaptativas que generan una gran diversidad de especies de las que no tenemos conocimientos porque o bien no dejan registro fósil o incluso porque necesariamente no están ligadas con nuestro linaje directo. Hace unos 4 millones de años surge el género de homínidos a los que ahora denominamos Australopithecus. De ellos se tiene la certeza de que caminaban erguidos, así como de que su comportamiento era diferente al de otros primates porque vagaban por la sabana, producto del propio bipedismo. Además, se caracterizaron por tener una capacidad craneal similar a la de una lata de gaseosa, es decir, de unos 450 centímetros cúbicos aproximadamente.
De ellos se cree que deriva otro grupo, el de los parántropos, cuyo nombre significa al lado del hombre, los cuales inicialmente eran catalogados como un grupo del género Australopithecus. Eran denominados como Australopithecus robustos, los cuales diferían en algunos aspectos de los Australopithecus gráciles, aquellos de los que se especula que sí tenemos relación directa. Los parántropos tienen un arco superciliar sobresaliente, la ausencia de una nariz pronunciada y un arco cigomático muy separado en comparación con el que poseen las especies gráciles. A través de este arco se inserta un músculo que se extiende hasta la parte superior del cráneo, en donde tienen además una cresta sagital en la que dicho músculo se inserta, el cual era necesario por su tipo de alimentación. En cambio, las especies gráciles no poseen esta cresta. Asimismo, a diferencia de los Australopithecus gráciles, los parántropos tenían molares y premolares más amplios y masivos que se les permitieron especializarse en una dieta basada en frutos duros y cortezas secas sin tener que cambiar su comportamiento cuando quedaron en la sabana. Por otro lado, los Australopithecus gráciles tuvieron que cambiar de dieta. Esta innovación supone la ingesta de carne, pues se habrían hecho carroñeros y habrían tenido que auxiliarse de herramientas para desgarrar la carne, ya que no podían ayudarse de sus aparatos masticatorios, pues como vimos, no eran lo suficientemente fuertes como los de los parántropos. Así comenzarían con una dieta que los haría recortar su tracto digestivo y la energía que antes requería su modo de alimentación, ahora la destinarían para un agrandamiento del cerebro. Es así como el descubrimiento de los parántropos ayuda a desmitificar la creencia de que la evolución es un proceso lineal y nos hace ver cuán diverso es el árbol evolutivo de los homínidos. En 1974, en Etiopía, se descubrieron los primeros restos fósiles de un nuevo hominino, el esqueleto parcial de la ya famosa Lucy, un individuo hembra adulta del género Australopithecus con características gráciles, de alrededor de 1 metro de altura y con cerebro pequeño. A su especie se le denominó como Afarensis, Australopithecus afarensis, y sería considerada como la abuela de la humanidad. Pero entonces, ¿qué tiene Lucy para ser considerada nuestro ancestro? Contaba con una dentición mucho más fina, muy parecida a la nuestra, además de que por la posición del foramen magnum en el cráneo, que es la región en donde se inserta la columna vertebral, se determinó que Lucy ya se movía de manera bípeda. Asimismo, existen distintos restos fósiles hallados que corresponden a otras especies de Australopithecus, que muestran los distintos cambios morfológicos que sufrieron hasta dar lugar a un nuevo género. A través de distintas modificaciones evolutivas a lo largo de miles de años, producto de la adaptación, surge nuestro género, el género Homo. En comparación con Australopithecus, todo el prognatismo de los Homo se inhibió, es decir, desapareció el hocico, lo que le permitió la formación de un pabellón bucal, también llamada bóveda palatina, que más adelante haría posible la generación de sonidos para el desarrollo del lenguaje. El abultamiento de la bóveda craneana también fue crucial en nuestro paso de Australopithecus a Homo, pues así el cerebro tendría mayor espacio para crecer. Por otro lado, la posición del foramen magnum también es un aspecto diferenciador porque, aunque como ya se explicó anteriormente, la posición en los Australopithecus ya les permitía ser bípedos. Sin embargo, los Homo desarrollamos esta cavidad aún más cerca del paladar, lo que nos permite caminar completamente erguidos. El antepasado más antiguo del que se tiene registro, perteneciente a nuestro propio género, es el Homo habilis, u hombre hábil, pero es Homo sapiens la única especie que actualmente se encuentra en la Tierra. Esto no quiere decir que no hayan existido más especies.
De hecho, se tiene registro fósil de muchas otras anteriores, y que incluso se desarrollaron a la par nuestra. Como vimos, el proceso evolutivo está lleno de posibilidades, como por ejemplo que se haya dado paso a la hibridación entre especies al haber coincidido en tiempo y espacio. Un ejemplo de esto es la hibridación producida entre el Homo neanderthalensis y Homo sapiens, pues se han encontrado algunos restos fósiles con características morfológicas de ambas especies, que sugieren la reproducción viable entre neandertales y sapiens. Tras llevar a cabo un borrador del genoma neandertal a partir de 4.000 millones de pares de base, se determinó como una opción muy viable la hibridación en algún momento de la historia entre ambas especies, pues incluso actualmente aún es posible encontrar material genético neandertal en individuos euroasiáticos. Otro ejemplo es el caso de Denisova 11, pues a través de la secuenciación de ADN de un fragmento de hueso largo encontrado en una cueva de Siberia, se logró determinar que se trataba de un individuo femenino de unos 13 años de edad, que tenía una madre neandertal y un padre denisovano. E incluso el análisis del genoma también reveló que el padre denisovano tenía al menos un antepasado neandertal muy anterior en su árbol familiar. Estas hibridaciones demuestran que ante los movimientos migratorios, las distintas especies lograron mantener contacto en algunas ocasiones y que habría algún grado de reconocimiento entre ellas que les permitiría procrear en sus encuentros y en muchos casos dar como resultado una progenie viable. De esta manera se ha ido forjando la historia evolutiva del ser humano, historia que continúa en la actualidad, de la cual conocemos parte de su pasado y su presente, pero aún no tenemos certezas sobre el futuro de la especie. Con el avance de la biología del desarrollo y de la mano del mejoramiento con un mayor acceso a técnicas moleculares, tendremos un camino más claro sobre dónde provenimos y hacia dónde vamos en la evolución. Muchas gracias.